Bueno, en este video vamos a estudiar el teorema de Stokes. ¿Qué nos dice el teorema de Stokes? Dice que si tenemos una superficie S, la cual está encerrada o acotada por una curva C cerrada, y tenemos el campo vectorial F en X, Y, Z con los componentes P, Q y R, esas componentes deben ser de clase C1, deben ser continuas y sus primeras derivadas también continuas. Entonces, el teorema de Stokes dice que la integral de línea de f.dr sobre la curva C es equivalente a la integral del rotacional de f.nds sobre la superficie, esa integral de superficie. Entonces, el teorema de Stokes lo que hace es relacionar la integral de línea que está en el lado izquierdo con una integral de superficie que está dada en el lado derecho. ¿Quién es n? Pues n es un vector normal unitario de la superficie S. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta la orientación de la curva C. Tiene que llevar el mismo sentido de el vector normal n. Entonces, vamos a relacionar, para que se cumpla el teorema de Stokes, tenemos que tener mucho cuidado en relacionar el vector n normal de la superficie con la dirección de la curva C. Entonces, podemos tener dos situaciones. Que la superficie, su vector normal apunta hacia arriba, como la gráfica que está en el lado izquierdo. Entonces, cuando tenemos esto, el vector normal se apunta hacia arriba, entonces la dirección en la que me va a dar la curva C va a ser, el sentido positivo va a ser siempre de esta forma. Entonces nos quedaría el vector normal, nos dice que este sería el sentido positivo. Es decir, que la curva C vamos a parametrizarla en este sentido. Pero en cambio, si el vector normal apunta hacia abajo, como en el caso del lado derecho, entonces la parametrización de la curva C la debemos hacer en este sentido. Es un sentido opuesto al que está en la parte de arriba. Eso es lo que tenemos que tener presente. Si el vector normal está hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, pues simplemente es hacer un giro de estas superficies que tenemos. Pero entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta nosotros a la hora de si necesitamos comprobar que se cumple el teorema de Stokes. Y si no, pues si no tenemos en cuenta esto, vamos a tener un error en el signo de la integral, ¿no? Porque recuerden que lo que va a cambiar es únicamente la dirección. Bueno, para eso entonces vamos a resolver unos ejemplos para ejemplificar este teorema de Stokes. ¿Cómo utilizarlo? Entonces, vamos con un primer ejemplo. Vamos entonces el objetivo sería encontrar la integral del línea, ¿no? Entonces vamos a calcular la integral sobre la curva cerrada C de f.dr donde el campo vectorial F es xy multiplicado por y más yz multiplicado por j más xz multiplicado por k.
Y C es la curva cerrada que acota o que encierra la superficie vamos a llamarla la superficie S, dada por el cilindro z igual a 1 menos x al cuadrado con x entre 0 y 1, es decir, el plano x igual 0, entre el plano x igual 0 y el plano x igual a 1, entre el plano y igual menos 2 y el plano y igual a 2. ¿No? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Stokes? El teorema de Stokes nos dice que la integral de línea sobre C de f punto de R es igual a la integral de superficie del rotacional de f producto punto n de s, donde n es un vector normal a la superficie S. Entonces, ¿quién es esa superficie S? Pues la superficie S está parametrizada por, entonces aquí escribamos una parametrización de S. Vamos a hacerla sobre el plano XY. Entonces quedaría phi de XY igual a X, coma Y, y Z que vale 1 menos X cuadrado. Con XY en la proyección R sobre el plano XY. Muy bien, entonces vamos a graficarla, esta superficie. Entonces aquí en GeoGebra, para hacer un poco más rápido este video, ya la tengo aquí escrita. Entonces esta sería la superficie, ¿no? En X igual a U, Y igual a B, Z igual a 1 menos Y cuadrado. Con U entre, como pueden verlo aquí, con U entre 0 y 1 y B entre menos 2 y 2. Esta sería la superficie S que tenemos. Entonces, miren que aquí, en esta superficie, entonces la curva C sería el borde de esta superficie. O sea que si yo quiero resolver esa integral de línea, tendría que dividirla en 4 integrales, ¿no? La integral, digamos, sobre C1, que sería esta curva, este pedazo de aquí, y integral sobre C2, que sería la curva que está acá, la integral sobre C3, que sería la curva que está del lado de acá, y la integral sobre C4, que sería la curva que está sobre el plano XY. Entonces, esa sería la forma de cómo calcular esa integral de línea. Pero para no calcular esa integral de línea, lo que vamos a hacer es calcular la integral de superficie. Entonces necesitamos un vector normal. El vector normal debe apuntar siempre hacia la parte de afuera de la superficie. Entonces miren que aquí un indicio, por ejemplo, que tenemos aquí de que el vector apunta hacia afuera sería que la componente en z tiene que ser positiva. Entonces vamos a calcular. Pues calculemos lo que necesitamos de la integral de superficie. Entonces aquí la voy a calcular la integral de superficie sobre la región R de XY. Entonces primero vamos a iniciar calculando el rotacional. Entonces calculemos el rotacional de F. Entonces, ¿quién sería el rotacional de F? Rotacional de F sería igual I J K derivada parcial respecto a X, derivada parcial respecto a Y, derivada parcial
respecto a z. ¿De quién? El campo. Recordemos que el campo es xy. La otra componente es yz. Y la tercera componente es xz. Calculamos ese determinante, la componente ni. Eliminamos primera columna, primera fila, nos queda derivada parcial respecto a y de xz, nos daría 0, menos derivada parcial respecto a z de yz, que nos quedaría y. Pues nos queda la componente y multiplicada por 0 menos y. Ahora, menos j por. Eliminamos segunda columna, primera fila, nos queda derivada parcial respecto a x de xz, que sería z, menos derivada parcial respecto a z de xy, que sería z. Y por último, más k por, eliminamos tercera columna, primera fila, nos queda la derivada respecto a x de yz, que sería 0, menos y la derivada parcial respecto a y de xy, que sería x. Por lo tanto, el rotacional nos da el vector menos y para y, menos z para j y menos x para k. Necesitamos también calcular el vector normal. Entonces, vector normal n. Entonces recuerden que aquí en este vector normal tenemos que tener en cuenta la parametrización phi de x, y. Entonces en este caso aquí tengo, esta sería la función f, y entonces es el vector normal en el plano xy es menos derivada de f respecto a x, que eso nos quedaría menos por menos más, nos quedaría 2x positivo, derivada parcial de f respecto a y negativa, que nos daría 0, y la componente en z, que sería 1. Entonces, por lo tanto, el vector normal es 2x, 0, 1. Listo. Entonces, con estos dos resultados, ya podemos encontrar la integral de línea, ¿no? Entonces, así, la integral sobre la curva C de f punto de R no es más que la integral sobre la región R de xy. Habíamos dicho que es del rotacional de f, que el rotacional de f es menos y, menos z, menos x, producto punto con n, que es 2x, 0, 1, y por el diferencial de xy. Ahora, ¿quién es la región R de xy? Entonces podemos mirar acá que la región R de xy, si miramos el plano xy, es un rectángulo. Es un rectángulo con x entre 0 y 1 y con y entre menos 2 y 2. Lo voy a dibujar por aquí. Entonces, esta sería la región R de xy. Un rectángulo con x entre 0 y 1 y con y desde menos 2 hasta 2. Entonces podemos calcular esa integral con el orden de diferencial que necesitemos, por ejemplo de y de x o de x de y. Yo lo voy a calcular con el orden de y de x. Muy bien, entonces, bueno, aquí también pues tenemos que tener en cuenta que necesitamos aquí en z evaluar, ¿no?
El z lo evaluamos con respecto a quién, con respecto al phi. Que el phi, el z vale 1 menos x cuadrado. Podríamos evaluarlo directamente o después de hacer el producto punto. Yo lo voy a hacer después de hacer el producto punto porque veo que se me va a cancelar ese z. Entonces, calculamos. Entonces, esto nos quedaría integral, límites de x desde 0 hasta 1, integral, límite de y desde menos 2 hasta 2, del producto punto nos quedaría menos 2 xy menos z por 0, 0, menos x, del orden de y de x. Entonces tenemos que resolver esa integral de y. Esta integral nos quedaría la integral desde 0 hasta 1. Integrando respecto a y nos quedaría menos xy cuadrado menos xy evaluado de menos 2 hasta 2. Y esto por derecha. ¿Sí? Entonces evaluamos en 2 positivo y esto nos quedaría la integral desde 0 hasta 1. Evaluando en 2 positivo nos quedaría menos 4x menos 2x menos de fórmula. Y nos quedaría evaluando en menos 2, nos quedaría con el menos 4x con el menos de fórmula más 4x. Y evaluando en menos 2 me quedaría menos por menos más 2x y con el menos de la fórmula menos 2x. Aquí podemos observar que se cancela 4x y nos queda integral de 0 a 1 de menos 4x. Esta integral nos da menos 2x al cuadrado evaluado de 0 a 1, cuyo resultado es menos 2. Entonces el resultado de esa integral de línea nos da menos 2. Nosotros podemos también comprobar la veracidad de este teorema de Stokes resolviendo la integral de línea como les había dicho. Si ustedes miran los apuntes de clase que estamos siguiendo, entonces podemos observar que está resuelto ese ejercicio de la integral de línea. Entonces aquí lo que les decía, podemos dividir esta región en 4 líneas. La curva C está dividida por C1, C2, C3 y C4. Entonces parametrizamos esas curvas C, C1, C2, C3, C4 y calculamos esa integral de línea sobre la primera curva C1, C2, C3 y C4. Y resolviendo podemos observar que el resultado también nos da menos 2. ¿No? Por último, antes de continuar con otro ejercicio, notemos que si nosotros tomamos el caso particular de una función r de x y z igual a 0 y definida sobre el plano xy y consideramos el campo vectorial P más Q, es decir, la componente en K es 0 del campo vectorial, al calcular el rotacional nos queda derivada de Q respecto a X menos derivada de P respecto a Y en la dirección K. Y así esa integral de línea f.dr no es más que esta integral de superficie, pero ya solo en la componente K. Es decir, que esto es lo que nosotros vimos atrás como el teorema de Green. ¿No? Bueno, para finalizar, entonces vamos a resolver otro ejercicio. Entonces, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a calcular la integral sobre la curva C
de f punto de r, donde f es el campo x por y menos xz por j más z por k. Y c es la curva que limita a la superficie S, dada por raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado menor o igual que z menor o igual que 3. O sea que z está entre el cono, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y el plano, z menor o igual que 3. Bueno, aquí en este caso, como tenemos el menor o igual, entonces estamos considerando que el sólido también tiene la capa, ¿no? O sea que es la unión de dos sólidos. Muy bien, entonces si nosotros hacemos el gráfico de estas superficies, primero miremos entonces cómo parametrizarlo para graficarlo en GeoGebra, ¿no? Entonces aquí tenemos dos superficies, una que es el cono y la otra que es el plano, z igual 3, pero el plano interceptado con el cono, ¿no? Entonces la superficie S será la unión de dos superficies. ¿Quién será la superficie S1? Entonces vamos a parametrizar S1. Entonces la superficie S1 la vamos a tomar por la parametrización Φ1. Vamos a hacerla sobre el plano XY. Entonces sería la circunferencia. La circunferencia X, Y sobre el plano en 3. XY en 3, donde X, Y está en la región R de XY. ¿Quién será la región R de XY? Pues no es más que una circunferencia con centro en el origen y con radio 3. Esta será entonces esta que está aquí, será la región R de XY. Esa será la región R de XY. Muy bien. Y la superficie S2 pues va a ser también phi de XY igual a X, Y Z, que vale la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Igualmente con XY sobre la región R de XY. Muy bien. Entonces, vamos ahora entonces a mirar este gráfico en GeoGebra. Entonces el gráfico es el siguiente. Voy a quitar esta. Entonces tenemos la superficie, perdón, que esta sería el cono, parametrizada pues en coordenadas polares como r cos de teta, r sen de teta y z igual a la raíz cuadrada de r cuadrado más
coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado, que eso es simplemente r. Y la otra que nos queda es la tapa de encima, que sería x y y en la circunferencia de radio 3 y z igual a 3, ¿no? Entonces esta sería la superficie. ¿Quién es la curva C? Pues la curva C es la curva intersección entre las dos superficies. Esa es la curva que limita a las dos superficies, a la superficie del cono y a la superficie que forma en el plano z igual 3. Es decir, nos daría esa curva que está ahí en color negro. Esa sería la curva C. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos calcular primero. Bueno, vamos a calcular entonces ¿qué necesitamos? Según el teorema de Stokes, necesitamos calcular el rotacional del campo y en este caso dos vectores normales. Un vector normal para la superficie que está en color morado y un vector normal para la superficie que está en un color azul, azul claro, que sería el cono. Entonces, calculemos primero el rotacional. O vamos primero con los vectores normales. ¿Listo? Entonces, para phi sub 1 voy a llamarlo el vector normal n1. Entonces, n1, vectores, vectores normales. Entonces, n1. Pues según lo que vemos en phi, tenemos también una función phi que depende de x y y, entonces por lo tanto esta sería la función f. Entonces es derivada menos derivada parcial de f respecto a x, que nos daría 0, menos derivada parcial de f respecto a y, que nos daría 0, y menos derivada parcial, perdón, y la tercera componente que es 1, es decir que n1 no es más que el vector canónico k. Este vector sería para la primera superficie. Entonces, como podemos observar en el gráfico, el vector canónico k, que estaría aquí, supongamos que es este el eje z, este es un vector perpendicular a la superficie, o sea que me sirve como un vector normal. Entonces, estaría bien. Ahora, vamos a calcular para S2. Entonces, para S2, en este caso tendríamos que esta es la función f. Entonces, seguimos el mismo procedimiento y nos quedaría derivada parcial de f respecto a x, que sería 1 sobre 2 veces la misma raíz por la derivada interna que es 2x, entonces el 2 no lo coloco y coloco simplemente x negativa, ¿no? Derivada negativa. Asimismo calculo la derivada respecto a y, que me da similar. Y por último, la componente respecto a z, que sería 1. Pero como podemos ver, este vector, que lo voy a llamar m, ese vector no me sirve. ¿Por qué razón? Porque la componente en z, esta componente en z, es positiva. Eso significa que el vector, la dirección la tiene hacia arriba del eje z. Y como podemos observar acá, en el gráfico, para el cono, la dirección del vector no puede ser hacia arriba, tiene que ser en la dirección hacia abajo. Entonces, ¿cómo voy a tomar el vector normal para la superficie 2? Pues lo voy a tomar con el sentido opuesto, simplemente. Sigue siendo un vector normal, pero en el sentido opuesto. Entonces, para S2, el vector normal, que lo voy a llamar n sub 2, sería menos f. Es decir, x
sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, y sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y z que valdría menos 1. Ese sería el vector normal entonces para las dos superficies. ¿Mm? Ahora, como tengo una circunferencia, voy a tomar aquí en la región R de XY en coordenadas polares los límites de integración. ¿Mm? Entonces, si transformamos a coordenadas polares, que sería tomar el R, que sería el radio, y que el ángulo que varía, entonces tenemos que el ángulo varía desde 0 a 2pi, el R varía desde 0 hasta el radio de la circunferencia, que es 3, y el diferencial de R de XY pues es R, el jacobiano R por dr de teta. ¿Mm? Entonces, esa será los límites de integración que vamos a tener en cuenta. Muy bien, entonces calculamos el rotacional del campo vectorial, el rotacional de F, y calculamos la integral de superficie. Entonces el rotacional es I, J, K, con la derivada parcial respecto a X, derivada parcial respecto a Y, derivada parcial respecto a Z, y el campo es, la componente en X, la componente en Y es menos XZ, y la componente en Z es Z. Entonces esto me quedaría I por derivada parcial respecto a Y de Z, 0, menos derivada parcial derivada parcial respecto a Z de menos XZ menos X, y con el menos me quedaría más X, menos J por derivada parcial de respecto a X de Z, 0, y menos derivada parcial respecto a Z de X, 0. Entonces me quedaría 0 menos 0 más K por, y me quedaría derivada parcial respecto a X de menos XZ, que sería menos Z, y menos derivada parcial respecto a Y de X0. Por lo tanto, el campo vectorial rotacional de F es X, componente en J no tiene, y componente en K menos Z. X0 menos Z. Entonces, si aplicamos el teorema de Stokes a la integral que necesitamos resolver, que es la integral sobre la curva C de f.dr, entonces el teorema de Stokes nos dice que es la integral sobre la región R de XY de el rotacional de F producto punto con n de S. Pero según lo que vemos, hay dos superficies. Está la superficie del cono, que estaba abajo, y la superficie del plano, limitado entre el plano y el cono, es decir, una circunferencia en el plano z igual 3. Entonces esto hace que me divida en dos integrales. Entonces tenemos la integral sobre la región XY de el rotacional de F, producto punto con el vector normal N1 de S, más la integral doble sobre la región R de XY de el rotacional de F, producto punto con N2 de S. ¿Mm?
Entonces, vamos a calcular esas integrales. Entonces, esto nos quedaría la integral, como la vamos a tomar en coordenadas polares, nos quedaría la integral desde 0 a 2pi, la integral desde 0 a 3, recuerden que es teta entre 0 y 2pi. Bueno, esto lo vamos a hacer después. Primero escribamos quiénes son. Me falta reemplazar los campos. Entonces el campo F, el rotacional de F, perdón, el rotacional de F habíamos dicho que era X, 0 menos Z, producto punto con el vector N1, que nos había dado 0, 0, 1, que era el vector K, por el diferencial de área, más la integral doble sobre la región R de XY con el campo vectorial X0 menos Z, producto punto con el otro vector normal, que el otro vector normal es X sobre la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, Y sobre la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, y Z, que es menos 1 por diferencial de la región. Muy bien, entonces ahora evaluemos esos productos punto. Entonces nos queda sobre la región R de XY, nos quedaría 0 por X 0, 0 por 0 0 y nos quedaría menos Z. Y en el otro nos queda la integral sobre R de XY de X al cuadrado sobre la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado y más Z por diferencial de R de XY. Muy bien, entonces para la primera integral es con respecto a phi 1. Entonces en phi 1, miremos por acá, en phi 1 la componente en Z es 3 y en phi 2 la componente en Z es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces vamos a reemplazar aquí. Entonces nos quedaría, esto sería integral doble sobre R de XY de menos 3 por diferencial de R de XY y más la integral doble sobre R de XY por X cuadrado sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado más el Z que vale raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Y esto por diferencial de R de XY. Recordemos que los límites de integración los vamos a trabajar en coordenadas polares. Teta entre 0 y 2pi, R entre 0 y 3 y de R de XY, que sería el jacobiano R por dr de teta, por la transformación que estamos haciendo. Y bueno, y aquí vamos a tener en cuenta que la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, pues es simplemente, si simplifican, está R. Lo pueden ustedes comprobar. Entonces hagamos esas transformaciones aquí en esta integral doble, esta sustitución, y nos quedaría el menos 3 de la primera integral sale como constante y nos queda la integral desde 0 a 2pi de la integral de 0 a 3 de R de teta, más en la otra integral nos quedaría integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 3 y nos quedaría x al cuadrado, pues x al cuadrado es r cuadrado por coseno cuadrado de teta, ¿no? X es r cos de teta en coordenadas polares.
sobre esa raíz que nos da r, más esa raíz que es r y por el jacobiano r de teta. Muy bien, resolvemos estas integrales y esto nos quedaría menos 3 por la integral de 0 a 2pi y la integral nos da r cuadrado sobre 2 evaluada de 0 a 3 más la integral de 0 a 2pi y aquí nos quedaría por la integral de 0 a 3 y vamos a simplificar esto, nos quedaría multiplicando por r, nos quedaría r cuadrado por coseno cuadrado de teta más r cuadrado y esto por dr de teta. Ahora vamos a evaluar en la primera integral, entonces nos queda 3 al cuadrado 9 dividido entre 2, 9 medios, que lo voy a sacar como constante, evaluado en 0 me da 0, no lo voy a escribir, y me queda por la integral desde 0 a 2pi de d teta, más en la otra me quedaría integral de 0 a 2pi, y la integral sería r a la 3 sobre 3 por coseno cuadrado de teta, más r a la 3 sobre 3, evaluada de 0 a 3, y esto por d teta. Entonces, esto nos quedaría menos 27 medios. Integramos respecto a teta, más, y acá evaluando en 3, me quedaría 3 al cubo sobre 3, que sería 9. Entonces, quedaría 9 coseno cuadrado más 9, que lo puedo sacar como factor común este 9, y me quedaría la integral de 0 a 2pi de coseno cuadrado de teta más 1 por d teta. Muy bien, entonces en la primera integral tendríamos menos 27 sobre 2 multiplicado por 2pi menos 0 más 9, y aquí vamos a aplicar, de una vez apliquemos la tabla de integrales, ¿no?, que yo se las había compartido anteriormente en otros videos. Vamos a utilizar la número 49 de la tabla de integrales, que nos dice que la integral de coseno cuadrado es un medio, nuestro caso es teta, un medio de teta más sen de teta cos de teta. Entonces sería un medio por teta más cos de teta y por sen de teta. Esa sería la integral de coseno cuadrado. Y esto más la integral de 1, que sería teta, y todo esto evaluado desde 0 a 2pi. Entonces el resultado nos daría, aquí simplificando nos da menos 27pi. Acá nos quedaría, distribuyen, vamos a colocar el 9 y vamos a evaluar en primero en 2pi. Entonces nos quedaría un medio evaluado en 2pi más coseno de 2pi es menos 1 y seno de 2pi es 0, entonces me quedaría 0. Más evaluando teta en 2pi me quedaría 2pi, y evaluando en 0 podemos observar que nos da 0. Entonces nos quedaría esto, y esto es igual a menos 27pi más 9, que multiplica a, simplificando 2pi con un medio nos quedaría pi, más 2pi nos quedaría 3pi. Y esto nos da menos 27pi más 27pi. Es decir, que el resultado nos dio 0. Ahora, ¿cómo puedo observar que en verdad el resultado de la integral de línea, de esta integral, da 0? Recordemos aquí que en el gráfico tenemos
un cono, que lo voy a dibujar aquí, este cono, y la curva de intersección es esta circunferencia, ¿sí? Pero con el cono, entonces esta integral de línea, que la voy a escribir acá en color rojo, ¿sí? Esta integral de línea de f.dr, pues la vamos a dividir en dos. La integral sobre C1, que C1 va a ser la que limita al cono, f.dr, más la integral sobre C2, que es la que limita a la parte superior, a la cara del cono, ¿no? O sea, es decir, a este. Pero noten que es la misma circunferencia, sino que la dirección que tiene la curva color negra, que esa sería la curva C, equivalente tanto a C1 como a C2, como curva, pero tienen diferentes direcciones. Entonces, ¿quién sería C1? C1 sería la curva que limita al cono. Como el cono está en la parte de abajo, el sentido de la curva C1, el sentido de la curva C1 sería en este sentido. ¿Mm? Y la misma curva en color negro es la que limita a la tapa, es decir, a la superficie 2. Pues esta es la superficie 1 y la que está aquí es la superficie 2. Y en la superficie 2, perdón, creo que la habíamos escrito a esta como superficie 1 y a esta como superficie 2. ¿Mm? Entonces, la superficie 2, la curva, llamémosla C2, sería en esta dirección, por lo que está abajo. Y la superficie S1, como tenemos como vector normal de esta superficie 1, tenemos al eje Z, ese es el vector normal, la componente en K, entonces la parametrización se hace en este sentido, ¿no? Creo que tengo una equivocación, me he equivocado, sería en Z, el sentido es el sentido positivo de la curva, es decir, en este sentido, y para la superficie S2, que es la que ve hacia abajo, la que está hacia abajo, sería en este sentido. ¿Mm? Entonces, como pueden observar aquí, podemos deducir que C1 tiene una orientación diferente a C2, es decir, que C1 será igual a menos C2. Entonces, si aquí reemplazamos eso, nos queda la integral de línea de C1 f.dr más la integral de línea menos C1, ¿sí? Porque C2 es menos C1 y estos valores me dan el valor numérico con signo contrario, es decir, que esta integral se cancela con esta y el resultado me da 0. Pues esto es sin necesidad de hacer la operatoria. Sin embargo, pues si ustedes quieren hacer la operatoria, pueden hacerla y pueden comprobar que efectivamente la integral sobre la integral de f sobre la curva c efectivamente es el resultado da 0. Hasta pronto.